Muy buenos días, compañeras y compañeros. Damos inicio a nuestra última sesión de nuevas masculinidades a cargo de nuestra compañera Maura Sate. Espero que le saquemos el jugo necesario y que al finalizar tengamos la posibilidad de hacer la evaluación del módulo. Este se dará en el chat como todos los módulos anteriores. Entonces, para que aprovechemos al máximo y dejemos también sus sugerencias frente al módulo. Muchas gracias y bienvenida nuevamente, Maura. Bueno, con los buenos días a todas y a todos. ¿Cómo amanecimos hoy? ¿Cómo estamos con esa energía para hoy encontrarnos? Nuestro último módulo, donde hablaremos mayoritariamente de nuestros escenarios de agremiación, de construcción, de articulación, de movilización, de asociación, como son nuestros espacios sindicales, como es los espacios y los escenarios laborales donde nos encontramos. Quiero saber cómo estamos. Bonita energía hoy, ¿cierto? Para Sí, poder, con la energía arriba. de eso me encanta. Me imagino que como siempre algunos estarán de pronto por allá en sus trabajos, otros en la calle, otros en la casa. Nunca ponernos en riesgo. Si se apasiona la palabra, buscar por ahí una panadería para conversar. Pero lo más importante es que estemos atentas a nuestra mañana de hoy, a que digamos que intentemos digamos que durante la jornada que vamos a tener en ser muy profundas frente al trabajo y al rol sindical que nosotras tenemos, frente a lo que significa nuestro sindicato y lo que significa nuestro sindicato, lo que significa eso para nuestro trabajo. ¿Y por qué? Porque como nos hemos dado cuenta, digamos, yo he sido una crítica del nombre del módulo, considero que el módulo no debería llamarse así Nuevas Masculinidades, porque precisamente cuando nosotros comenzamos a comprobar desde el primer taller, comprobamos que este sistema patriarcal nos pone a nosotras en una discusión constante, a los hombres en renunciar a su privilegio y a las mujeres en encontrar el equilibrio de derechos y de dignidad que merecemos. Y en eso yo no puedo hablar de que haya un camino similar en la lucha, porque cada uno de los dos caminos precisamente pasa por reflexiones distintas, por reflexiones también que están alimentadas eh, por un sistema que, como decíamos en su momento, es un pulpo que se mete en nuestras vidas, que divide nuestros géneros, pero que al dividir nuestros géneros, un género tiene la posesión del poder y de tomar como contraria su existencia a la contrariedad de ese otro género. Entonces, por lo tanto, el camino, digamos que cada uno aquí está alcanzando en su encuentro, los chicos, por ejemplo, es también cada uno en según como ese camino se le ha pedido, permitiendo también reflexionar frente a esos privilegios que se tienen, pero simultáneamente sobre la realidad que tenemos. Y por eso se queda corta las nuevas masculinidades, porque existen un montón de expresiones que resisten ante el patriarcado y ante la violencia machista constantemente. Y son nuestras identidades, y esas identidades que se constituyen desde lo feminista, que se constituyen desde la teoría crítica, que se constituyen desde una relación más afable con la. En nuestro segundo taller comenzamos nosotras a pensarnos qué podríamos hacer, cómo poder reflexionar ello en nuestras vidas cotidianas, cómo poder nosotros sacar adelante esas acciones. Pero simultáneamente en nuestro último encontramos que en nuestra vida personal y en nuestra vida social y constante hay un montón de pasos que tenemos de alguna manera que ir aprendiendo también para ir desatando este sistema o para ir pudiendo construir ese nuevo mundo que nosotras tanto queremos. Hoy nos vamos a posicionar con toda esa energía que hemos tenido en esos 3 módulos anteriores en nuestro escenario sindical. Quiero que comencemos a permitirnos reflexionar, como por alguna manera realizar nosotras aquí en privado también, digamos que espero que esta conversación también sea muy respetuosa, muy comprometida en comprender que aunque nos conocemos acá como compañeras sindicales, es fundamental la intimidad de lo que nosotros expresamos aquí. Y entonces con ello inicio
en que la primera pregunta que vamos a iniciar, digamos, esta mañana, no escuchas el audio. ¿Alguien más no me Sí, está escuchando? sí, sí se está escuchando, Maura, sí, sí se está escuchando. Voy a Ok, ayudarle a la compañera a ver si de pronto tiene que ver algo con la configuración. gracias, mi compañera. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es que la esencia de nuestros sindicatos y nuestra lucha laboral. Yo les voy a contar que vamos a contar del ejemplo, ¿no? Y así cada uno vamos a comenzar a compartir. Yo soy Mauro Alzate y pertenezco a un sindicato que se llama SINDEF, Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Nosotros cuando nacimos como sindicato, de las primeras cosas que nosotros pusimos, digamos, como en una pugna, obviamente eso no es, digamos, como una esencia generalizada en el sindicato, pero nosotras ponemos en nuestros estatutos que somos un sindicato feminista. Y eso nos ha llevado a nosotros a generar un consejo de género que nos ha puesto en grandes discusiones, ¿cierto? Hasta cuál mismo nombre del consejo de género. Pero lo más bello es que eso ha permitido generar acciones constantes dentro de nuestro sindicato para hacer este tipo de preguntas. Les pongo un ejemplo, el 25N, que es el que vamos a movilizarnos ahorita dentro de poco, y el 20 de noviembre, que es el día de la lucha en contra de las violencias contra las personas trans. Eh, Estos días para nosotros son fundamentales en la movilización y lo que nosotros hacemos es exponer el sindicato con comunicados, publicidad, con la invitación a la movilización, digamos en su momento a la presencialidad con ponernos camisetas, pero es recordar nuestras agendas feministas dentro del sindicato. Y eso nos llevó a nosotras a preguntarnos frente a qué violencias o cómo se estaba configurando las violencias machistas y patriarcales dentro de la Defensoría del Pueblo. Y eso nos llevó a nosotras como resultado a generar una encuesta que pudimos de alguna manera poner en lo público en las redes sociales de la Defensoría y en el correo electrónico de la Defensoría, y con ello hacer un rastreo de lo que estaba sucediendo dentro de la Defensoría en violencias. Les puedo decir pues que hay, digamos, radiografías como que en la Defensoría hay racismo, literal hay racismo. Las personas eh, mestizas y más cuando tienen cierto grado de poder, eh, comienzan a utilizar ese poder para discriminar a sus compañeros y compañeras étnicas. Pero al mismo tiempo, muy pocas personas aceptan su sexualidad dentro de la Defensoría del Pueblo. Y la mayoría de mujeres ha sido acosada. Este tipo digamos que nosotros somos un universo de por ahí unos 2.000 empleadas, pero en este momento, pero la encuesta se hizo como casi con 150 personas, o bueno, los los que respondieron, pero nos dio todo un rastreo de emociones demasiado fuertes que suceden en la entidad y que nos vuelven a nosotros el sindicato responsable, si estamos hablando precisamente en contra de las luchas machistas, de las violencias machistas y de lo que ha venido sucediendo en este sistema, en esta sociedad y en nuestro trabajo. Porque esencialmente, por ejemplo, las personas que más tienen que asumir violencias por su trabajo son las mujeres, porque son las más desconocidas normalmente de su trabajo. Hubo un porcentaje que, por ejemplo, fue alto de mujeres que denunciaban que eran desconocidas después de hacer el informe. O sea, como que el hombre después terminaba exponiendo lo que las mujeres habían construido anteriormente, pero como él es el director o como él era el coordinador o como él era el chico, él sí fue a la reunión a exponer lo que las mujeres habían construido. Este rastreo le permite entonces a SINDEF, y ahí voy en un cuarto momento, a ponernos en una agenda precisamente de reivindicación de los derechos tanto de las mujeres, de las personas diversas, y en ruptura de la violencia patriarcal y machista que se naturalizó en la institución Casa de los Derechos Humanos. Pero esto ha sido gracias a la apuesta del sindicato SINDEF en tener unas locas, en esas como yo, que le sigue apostando a un consejo de género. Abrimos entonces nuestra ola de conversación, nuestra primera pregunta. En nuestros sindicatos, y cuando abramos el micrófono vamos a hacerlo de esta manera, mi sindicato se llama, mi sindicato trabaja con estos trabajadores y mi sindicato ha hecho esto por lo que hemos poco aprendido en estos módulos o en esta escuela.
alguien que quiera comenzar a abrir su micrófono y contarme de su sindicato, cómo se llama, con qué trabajadores y trabajadoras trabaja, y si ha trabajado internamente estos temas que hemos conversado en esta escuela, por ejemplo. ¿Alguna quiera compartir su historia? Buenos días, Maura. Buenos días, mi Carmen, ¿cómo está? Bien, bien, bien. Bueno, yo trabajo con la Surred Centro Oriente, soy auxiliar de enfermería. En estos momentos estoy en el CAP Samper Mendoza y pues quería compartirle una anécdota de ayer. Ayer tuve una paciente trans y pues ella me decía que había llegado de Pereira y que necesitaba hablar con trabajo social, que porque no, pues al menos para una ubicación de día. Entonces, pues yo hablé con trabajo social y hoy iba a pasar trabajo social a hablar con ella para ver qué le podía ayudar. Dios quiera que le ayuden en la ubicación del hogar. Sí, eso era lo que le quería compartir. Dios quiere, y podemos hacerlo, pero Carmen, venga, antes de que se me vaya, y eso podemos, digamos, yo ahorita le paso mi número y miramos a ver qué podemos hacer, pero volviendo a la pregunta, ¿de qué sindicato eres, mi vida? ¿Cómo se llama tu sindicato? Sindes, Sindes, y es un sindicato Sindes, que, Sindes. Sindes, y es un sindicato que trabaja con la salud, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y a quiénes agremian? Al personal de la salud, todos ¿En los todo el país? trabajadores. ¿En todo Sí, el país? señor. ¿Y qué Sí. líneas han construido ustedes sobre género? ¿Qué discusiones se han dado en sus asambleas a nivel nacional? Todos esos médicos, enfermeros, auxiliares bien bellos. ¿Qué se han pensado ustedes en sus sindicatos sobre todos los temas que has visto en la escuela? ¿Los han tratado, los han debatido? ¿Ha habido el escenario para hacerlo? Pues Sindes ahí lo que busca es que todos los trabajadores de la salud no sean contratados por OPS, sino que sean por nómina donde se tengan las garantías de ley. Yo soy una de ellas que entré en ese ramo hace un año, gracias a Dios y a la pelea de los sindicatos. Y estos temas entonces no se tocan, o sea, solo importa el contrato. O hay otra cosa más que importe de estar juntas. O sea, entiéndeme, Carmen, la pregunta. Una está junta para muchos objetivos, como cuando uno se enamora de alguien y uno dice, es que yo quiero contigo salir adelante, quiero comprarme una casa, quiero terminar la universidad, quiero tener hijos, o no los quiero tener, benditos amigos. Pero, mi Carmen, yo te estoy preguntando, entonces, el único objetivo de ustedes de estar juntas es formalizar sus contratos, pero ustedes no hablan de violencias machistas, no se reúnen a nivel nacional para hacer consejos temáticos sobre los problemas que pasan en la salud. O sea, ¿cómo es la dinámica de tu sindicato o solo está concentrado en la formalización contractual de la salud? Pues yo veo pues ahí las reuniones que se hacen, que hace don Ricardo, se habla del trato digno y el trato digno se habla sobre eso, es lo que más se enfoca. Correcto. Muchas gracias, Carmen. Gracias por tus palabras. Hermosa mañana. Bueno, Compañera Blanca, cuéntame. Cuéntame tu sindicato, cómo se llama, con quién trabaja, qué ha hecho. Hola, buenos días para todos. Buenos días para todos. Mi sindicato es Sindes. Es un sindicato que tiene presencia a nivel nacional. Está ubicado en varias regiones. Tiene, pues tengo entendido que muchos afiliados. Estamos afiliados los del sector salud. Los espacios que tenemos para reuniones, además de lo que decía mi compañera en el momento anterior, que pues está luchando también por el nombramiento de muchos de nuestros compañeros que están en OPS. También nos hacen charlas como hace más o menos 8 días que nos hicieron sobre el trato digno. Afortunadamente para nosotros este sindicato, en la mayoría de sus afiliadas somos mujeres. Entonces, pues no tenemos tanto inconveniente por pelear un lugar, porque de hecho la presidenta del sindicato es una mujer. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hacemos o cuando nos hacen capacitaciones? Del trabajo digno, de las jornadas laborales, del reconocimiento que tenemos que tener todos los seres humanos, especialmente las mujeres, de la persecución laboral. O sea, está enfocado y muy equilibrado a nuestro beneficio como funcionarios, a nuestra defensa.
¿qué más se ha hecho? Blanca, Y una pues, o pregunta. sea, señor, Señora, estoy por la calle. eso, tranquila, no se preocupe. Pero señora, por favor, que ya me han tratado 3 veces señor en esta reunión. Ay, qué pena. Vamos, pero Blanquita, una pregunta. Pero Señor. ustedes han hablado de violencia de género, han hablado de acoso sexual. Claro, usted me dice, el sindicato es de mujeres, pero ustedes trabajan con hombres en los hospitales y en los IPS y esas cosas. O sea, ustedes como mujeres sindicalizadas, ¿han pensado que existe una violencia machista o estos talleres que han tenido ustedes que se puede reflejar también en una acción en su trabajo? O digamos que eso es mucho desgaste o no se ha pensado. Solo cuéntame, yo es porque quiero aquí... Listo. Las capacitaciones que se hacen a nivel general. Se hacen pues para las dos partes. Obvio se tiene en cuenta porque pues esa fue una de las capacitaciones de hace 8 días y donde se expuso muchas veces y pues estaba Fernando liderándola. Entonces estábamos comentando eso, que muchas veces el trabajo de la mujer no se ve reconocido. De ahí que se sacó el tema del acoso laboral, el acoso a la mujer, la violencia que se ve. Entonces se ha abordado y se quedó pues como que en que se iba a preparar otro espacio para ampliar ese tema. Muchas gracias, mi Blanca. Mi consejo Vale. es que, muchas gracias, mi Blanca. Mi consejo antes de seguir dando la palabra es que nosotras tenemos que pensarnos un poco, ¿no? Pues ese es mi consejo, ¿no? También. Pero nosotras tenemos que pensarnos de aquí en adelante que los talleres que nosotras hemos visto, y no conmigo, con todas las que hemos tenido desde el principio de los talleres, es poder comprender nosotras que lo que hemos construido es toda una forma y una metodología para generar una mejor sociedad y un mejor relacionamiento entre las humanas. Pero si nosotras eso solo lo, digamos, si nosotros concebimos que toda esta escuela son solo talleres o metodologías didácticas de capacitación que podrían reproducirse y cambiar el mundo, eso no va a pasar. No. Lo que cuando me cuenta eso, Blanca, yo las invito a que, pero no se me vayan ahorita que por ahí alguien levantó la mano y eso. Así está. Nubia y Norita. Nubia y Norita. Bueno, antes de, lo que quiero como con lo que me dices, Blanca, es que yo acá no estoy proponiendo cuál sea el mejor método. Lo que estoy intentando es como que se mueva un poco las fibras de la reflexión frente a cómo es la dinámica de los sindicatos. El solo hecho de pensar, por ejemplo, que merecemos una capacitación sobre los temas que hemos tenido acá es muy limitante a lo que toda la capacidad de un sindicato de mujeres podría hacer en una discusión nacional frente a el abuso, frente a la violencia que pasan las personas de la salud en este sistema de salud y en un sistema machista. Entonces yo lo que digo es como poder complementar nuestra acción sindical mucho más allá de un taller de capacitación feminista y poderlo construir y volverlo una agenda y una actividad constante en nuestra vida. Bueno, continuemos con las palabras, compañeras. Compañera Nubia. Bajó la manito, entonces Nora. Gracias. Buenos días, compañeros y compañeras. Hola, Maura, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Está bien la comunicación? Sí. Sí. Ah, bueno. Buenos días. Okay. Muy buenos días. Bueno, quiero un poquito hacer una referencia histórica. Yo soy del sindicato de la Asociación Distrital de Educadores, sindicato de Bogotá, de docentes, de maestros y maestras, y es filial de FECODE. Quiero hacer como una referencia histórica. En el momento yo no hago parte de la escuela de género ni de la comisión de género de la ADE. En el pasado, en alguna época, hice parte de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Género, de Mujer y Género. Pero quiero hacer una referencia histórica a cómo ha sido, digamos, las dinámicas en este sector y particularmente en el sindicato nuestro. Creo que a pesar de que en este sector laboral la mayoría de quienes venden su fuerza de trabajo son mujeres y de que se define el sindicato como democrático, como inclusivo, la historia y sus dinámicas al interior del sindicato muestran actitudes profundamente machistas, patriarcales y excluyentes. Creo que la cultura patriarcal está presente
digamos que en las mentes, en los cuerpos, en los comportamientos, en la vida privada y pública, ¿no? Desde el hogar de las docentes y los docentes hasta en la vida escolar. Quiere decir que, digamos, los avances en una mirada progresista, democrática, incluyente, han sido avances realmente muy lentos. Esto a mí me lleva a, no sé si los compañeros docentes que están y las compañeras docentes que están presentes compartirán esto, pero a mí siempre me ha llevado a pensar que, digamos, como los procesos de transformación cultural son tan lentos, son mucho más lentos y quienes están en los hogares, en la educación inicial y quienes dirigen la educación en los colegios y escuelas, por supuesto, avanzamos también lentamente. La transmisión va a ser mucho más difícil. Detalles importantes que se ven en la escuela, digamos, en la mirada excluyente del sindicato, está en que la historia de la escuela de género ha sido, digamos, mirada con menos importancia que las comisiones, que las otras comisiones. Entonces, en materia de presupuestos, en materia de dar importancia a los tiempos, etcétera. Sin embargo, las mujeres hemos dado una lucha importante, tanto en ADE como los demás sindicatos de las docentes y los docentes, y también en FECODE, y se ha logrado posicionar la escuela de género. Sin embargo, yo cuestiono y miro en los resultados. A pesar de tanto tiempo trabajando, somos pocas las mujeres que nos dedicamos a esta temática, y en los efectos reales de la cultura, ocurren cosas como que en FECODE, siendo 75% mujeres en el país, las elecciones de los representantes a la dirigencia sindical, llega el momento en que no hubo una mujer. O sea, hubo un periodo en que no había una mujer y la comisión de género la dirigía un hombre, porque todos los directivos sindicales eran hombres. Entonces uno se pregunta, ¿qué hay relativamente, digamos, en los comportamientos, las mentes y las acciones nuestras para que eso se vea representado en esas realidades, ¿no? Entonces, creo que son muchas las cosas por construir en este aspecto. También al interior del campo de trabajo, sean las escuelas y colegios, no es fácil para los docentes que tienen una opción sexual diferente, no es fácil a veces, digamos, que la convivencia y la participación, tanto con sus compañeros y compañeras, como la aceptación con los padres y madres de familia. Creo que pues estamos en esa carrera de construir, pero nos falta aún mucho. Muchas gracias. Bueno, digo que el 25 de noviembre siempre ha sido una fecha muy importante para la participación de ADE, FECODE y los demás sindicatos del magisterio. Muchas gracias. Muchas gracias, Nora. Mi Dios lo pago por esas palabras tan hermosas, porque mire esas reflexiones, un sindicato de 75% de mujeres y hasta su dirección de género es una dirección masculinizada. Pero quiero llevar una reflexión también que tú me haces ahorita, que por ejemplo, por eso la inicié ahorita con las nuevas masculinidades, y es que yo tengo dos compañeras que son mujeres trans, y yo creo que de pronto se las conoce, solo que es que yo no recuerdo su nombre en estos momentos. Y ellas son de la Asociación de Educadores Distritales, precisamente, porque ellas son profesoras. Y me dicen que tienen un problema íntimo, emocional en el sindicato. No sé si es no sé si hay más sindicatos de profesores distritales y puede yo estar equivocándome, pero es, digamos, la historia que ella me cuenta. Y es que después de estos talleres de la CUT, ya entonces los compañeros y las compañeras ya no la trataban de mujer trans, sino que era una persona, una nueva masculinidad. Yo no sé cómo habrá llegado a conclusión eso, pero eso es falso. Y eso, al no solo ser falso, porque le estamos imponiendo a una mujer trans, que es una nueva masculinidad, esa ecuación no da. Pero lo más cierto aún es que somos docentes. Y es entre los docentes que está pasando este asunto discriminatorios y violentos entre nosotras mismas. Y si esa compañera que no es una docente y que hace parte de algunos sindicatos, que hizo parte de esta escuela y que, y que ella ya tiene también sus distancias precisamente por las formas en las que tratamos, lo que a mí me pone a reflexionar es también, entonces,
¿cómo, cómo estamos precisamente ahora? Y ese es nuestro compañera o compañero. Ahora, ¿cómo será entonces las circunstancias con los niños y las niñas? ¿Cómo estaremos reproduciendo ese sistema que nosotros tenemos acá en los colegios? Y de eso que tú dices, Nora, me parece bellísimo, porque, o sea, mire que lo que nos quiere dar este módulo o este escenario que yo puedo compartir con todas y con todos, es precisamente es que tenemos que mover nuestros sindicatos, porque nuestros sindicatos ya se acostumbraron también a una cultura machista de las formas, de las dinámicas, en los cómo se eligen, cómo interactúan, cómo hacen el tallercito, cómo hacen la metodología. A nosotras las mujeres nos gustan los rituales, nos gustan los símbolos, nos gusta poder llevar la vela, poder llamar a los santos, llamar a los muertos, combinarnos nosotras con nuestras propias espiritualidades y al mismo tiempo poder conectarnos con nuestra sensibilidad. Pero como a los chicos y a los hombres les gusta ese el uno, saludo del presidente, el saludo de la vicepresidenta, entonces nos ponemos en unas circunstancias a veces tan metodológicamente complejas que no nos permiten avanzar en nuestra cultura y en nuestra forma de ser. Y mire que lo que estamos hablando es que aquí todas somos trabajadoras de algún lugar. O sea que todas estamos poniéndole la energía a algún lugar para transformarlo. Entonces, bueno, transformamos ese espacio como tan vital y tan bello como lo cuentan de la Asociación Distrital de Educadores y más de FECODE, porque ese FECODE es de los sindicatos más grandes y más importantes porque es la educación del país. Pero bueno, está atravesado por un montón de dinámicas. Nora, no sé si quieras decir algo, que te vi con el micrófono abierto. Nubia tiene la palabra y después a Idris. Nubia Báez. Nubia. Ok, muy buenos días, ¿me la escuchan? Buenos días, sí, mi novia. Ahora sí. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ah, bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Nubia Báez, yo soy bacterióloga, trabajo en la SUFRED Centro Oriente. Pertenezco a CINDES. Y sí, efectivamente, lo que tú decías, Maura, hace mucha falta que nosotros, quienes Nubia, qué pena, Nubia, quita tu video. Estamos Nubia. actualizando, quienes estamos ampliando más nuestro horizonte. Nos Aló. Este internet. ¿Aló? Mejor así, mi amor. Es que con el video ¿Ahora no sí? necesita señal. Sí, mi amor. Ah, bueno, perfecto, gracias. Bueno, entonces lo que les decía es que hace falta, o sea, no solamente la parte directiva del sindicato, sino nosotros como parte de él, como parte integrante del sindicato, que también nos pellizquemos y presionemos y ayudemos, ¿sí? Que seamos proactivos, mirando hacia la socialización de todo lo que nosotros hemos aprendido acá, ¿verdad? Entonces, precisamente, a pesar de que nosotros somos un sindicato en el que la mayor parte somos mujeres, no se nota. Entonces, la idea que tenemos nosotras dentro de este diplomado es crear un blog, sí, al que podamos acceder nosotros, al que podamos tener un manejo, obviamente, con el respeto de la institucionalidad de nuestro sindicato. Entonces, ese es mi aporte desde CINDES, desde mí como trabajadora, desde mí como mujer, ¿verdad? Que seamos actores generadores de cambio, no que nos quedemos simplemente recibiendo como cajoncitos una cantidad de cosas y luego los escondamos en la oscuridad, porque todo lo que hemos aprendido aquí es espectacular. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y precisamente con eso como que nos compartes, o sea, también mi reflexión va es que, claro, nosotras tenemos la posibilidad de generar el escenario de conversación, pero también es que es nuestro sindicato, hermana. O sea, ¿cuál es el estamento más importante de nuestros sindicatos? Las asambleas o sus juntas nacionales, ¿no? Pues, todas también podemos decir, por ejemplo,
o sea, una idea que podría estar saliendo de estas conversaciones es que nuestros sindicatos en sus estatutos todos tienen que ser reformados y tienen que meter el feminismo en sus sindicatos. Esto también podría ser una decisión de debate sindical, que tiene que estar el feminismo como principio, que es parte un poco, que ya así que digamos la compañera Ares, y pues yo me estoy adelantando aquí a conclusiones, quisiera seguirles escuchando las realidades de sus sindicatos y de las acciones que hacemos, pero es entender que es que no es solo la capacitación y no es solo el blog, eso son herramientas, pero imagínense que su sindicato es un ser vivo, y el ser vivo, su núcleo celular que está en la mitad, es el estatuto de su sindicato. Y ese estatuto genera una metodología y una forma en la que interactúan todos los que hacen parte del sindicato. Por lo tanto, debe haber también mecanismos que siguen reproduciendo esas acciones patriarcales. Si nosotros las identificamos, por ejemplo, la compañera Carmen creo que me decía, o era la otra compañera que decía, es que a nosotros, por ejemplo, ¿cómo era? Como nuestra línea de género, no, pero ella no me dio línea de género, era como el taller, que una cosa eran las comisiones y otra cosa era la línea de género, pero las comisiones eran las comisiones, ¿cuándo vamos a hacer que nuestra línea de género no sea la línea de género y no sea la comisión? Y que aparte de que sea la comisión esté en el principio del sindicato, o sea, es como ser capaces de entender que lo que, por ejemplo, nosotros vimos en los talleres pasados, los más cercanos, que comenzamos a tocar nuestras fibras de mi casa, de mi hijo, de mi nieta, de mi sobrino, de mi tía, de mi vecino, y dijimos, ay, pero ¿yo qué he hecho? ¿Cómo así? No, yo tengo que buscar mejores formas de ser una mejor persona. Eso mismo, llévenlo al sindicato. El sindicato en este momento está enfermo, necesita cariño, necesita que lo abracemos, que lo escuchemos, que nos demos cuenta que ese cuerpo colegiado, que es como un ser vivo lleno de células, donde cada célula somos nosotras, también necesita que sus células se pongan en sintonía a esto que hemos aprendido durante estos módulos y durante esta escuela, porque es precisamente lo que hablábamos en los talleres pasados, y es que si esto no se lleva a la cotidianidad, si esto no se mete en el tuétano, entonces lo mismo pasa en el sindicato. Si yo no se lo meto en el cerebro, o sea, si yo no lo meto en los estatutos, si yo no configuro que toda persona que se vincule, lo primero que le dan los estatutos es que, ojo, aquí no puede usted tratar mal a una persona, y menos humillarla, y menos discriminarla, y menos acosarla. Y si eso pasa, mije, va en contra de los principios, eso vamos generando acciones también de aprendizaje interno y colectivo. Compañera, sigamos con la palabra, es que me apasiono con lo que voy escuchando. A Idris y la compañera Susana. Y Paola después. Bueno, muy buenos días. Hola, Maura. Bueno, yo también pertenezco a la ADE, a la Asociación Distrital de Educadores. Y claro, sí, siempre, digamos, aún siendo una organización con, digamos, con tantos afiliados y, digamos, digamos que también colocando como una validación de que todos los que pertenecemos como maestros, pues debemos tener un tránsito en el pensamiento humanista, a veces no se encuentra. ¿En qué sentido? Es que tenemos, aunque es difícil de reconocer, o para algunos compañeros hay un choque generacional que viene de una escuela cultural machista y patriarcal, sin distinción de que sean hombres y mujeres, y unas nuevas generaciones que hemos ido precisamente como quitarnos y devaluándonos todas estas realidades tan interesantes y que obviamente pues no solamente queremos ponerlas en práctica en la organización, sino en la escuela, porque trabajamos no solamente con seres humanos, sino con personas que creen en lo que les decimos, que creen en nuestro accionar, y esos son nuestros estudiantes. Ay, Adri, qué pena molestar. Adri, repite eso, por favor, y duro y con todo el asiento. Bueno, ¿Cuál parte? Esa última partecita, yo voy... que no solamente formamos seres humanos, ¿no? Sino estamos, digamos, en contacto de... Es que se me hizo perder Ellos nos creen. línea. Es que sí, yo entiendo, pero es que, ¿por qué lo decía con el poder? Es que usted está diciendo algo muy bello. Perdona, Iris, para la nerviosa. Es que usted cuando le dice algo a un niño,
o a una niña, Ah, sí, le nos hace que creen, le crea, le somos cree. responsables, sí, Y eso es una es cosa re verdad. loca. Es eso, Sí, es que imagínense ese tema. y nos creen tanto porque nosotros somos más que la familia, somos con los que comparten un cuarto de su vida, ¿sí? Y ahí aprenden a ser amigos, aprenden a compartir, a socializar, a preguntar, incluso a tener algo que nosotros llamamos que es como el que son opositores de nosotros y eso nos llama mucho la atención y es porque sabemos que eso en algún momento va a tener un muy resultado para la vida de los pelados. Ya creo que en una sesión te dije que me parecía que dentro de la organización con el tema del acoso laboral hacía falta un comité de ética, realmente que revisara muchos tipos de violencia, no solamente la directa, sino esa simbólica, que es la que está rondando siempre, digamos, en la figura de la mujer maestra, ¿no? Porque es que como nos maternalizan, entonces nos suman un montón de responsabilidades, después nos pasan muchas facturas, ¿no? Entonces fue porque las maestras no hicieron a tiempo, fue porque ellas dijeron, es decir, creo que a veces, digamos que cuando surgen, digamos, algunos fenómenos, entonces como que la mirada va hacia nosotras y no hacia los seres humanos que estamos de todos formando. Otra cosa que me parece muy importante, y aunque han existido los encuentros de género, han existido muchas mesas en que hemos tocado temas cuando escuchan patriarcado, mejor dicho, algunos compañeros se les vuelan los ojos, se les blanquean, porque incluso estando digamos, con unas dinámicas tan diferentes del mundo y de la defensa de los derechos, aún no lo reconocen y no lo aceptan. Siempre aunque no lo quieran decir con sus palabras, su corporeidad sí muestra como una subestimación a veces a nuestras posturas. Y me parece muy importante lo que tú decías de los comités de mujeres. Eh, Ojalá la escuela tomara una defensa de una política pública en ese sentido, incluso dentro de lo escolar y también dentro de la misma organización, porque no es simplemente tener una secretaría de la mujer. Ojalá las localidades, porque como somos tantos maestros y maestras, pueden tener no sé, un círculo de género que precisamente defienda esa política pública en torno a la mujer, porque es que mujeres somos todas en la escuela. Somos las maestras, somos las señoras que están en el aseo, somos las mamás, somos la comunidad, son nuestras niñas y nuestros niños, y no es una mirada unidireccional. Si no empezamos por tener digamos, impactos directos, incluyendo digamos, por el disciplinamiento del cuerpo digamos, por el tema de la estética impuesta, pues, como le decía una de la profe que me decía, me parecía hermoso, cuando decía, es que tenemos una cultura muy lenta, ¿sí? Entonces nos exigen resultados muy rápidos, pero no hay una gestión importante, digamos, en avanzar frente a eso que queremos ver que es lo propositivo. A veces escribir mucho y tener todo en colecciones de artículos muy chéveres, muy bacanos, pero no invitar a la acción o solamente a la movilización no es suficiente. Eso era, Maura, muchas gracias. A ti, Adris, muchas gracias. Muchas gracias por estas palabras. ¿Continúa Dayana, creo? ¿Quién continúa? No, Susana. Susana, qué pena. Buenos días. Buenos días. No había tenido la oportunidad de saludar a mi hermosa Maura y a las compañeras que están ahí con ustedes y los compañeros. Pues estaba en cita médica. Esto aquí es una odisea, pero entonces ya estoy esperando que me entreguen los medicamentos. Que es una locura este Cosmitet porque es todo lo lento y transgresor de los derechos a la salud que ustedes quieran. Eso es una cosa loca de aquí, pero bueno. A ver, yo pienso que es que lo que decía la compañera anterior en el escrito y en lo que dicen, en que vamos a defender los derechos de la mujer y que vamos a trabajar capítulos de género, eso no se da. Eso no se da en la medida en que, por ejemplo, en nuestro sindicato,
Aquí tenemos un sindicato base, pues que es con muchos afiliados, se llama Educal. Y es una dificultad tener mujeres ahí. Incluso teníamos un compañero que era el de mujer y género, pero a este de mujer y género le colocan salud, deporte, familia, le colocan familias en acción, le colocan todas las arandelas que pueden ocultar lo que significa tener una, una cosa de género, algo que nos identifique solo como género y que eso del deporte, la recreación, que es muy importante, lo dejen con otras personas porque realmente los compañeros que ejercen esta parte en esos sindicatos les queda muy difícil hacerlo. Teníamos un compañero que hacía esta labor, trabajábamos en común unión con nuestra subdirectiva Caldas y entonces empezamos a hacer un trabajo con él. Ahorita quedó una compañera que hace ese trabajo, pero esto lo tenemos muy politizado, o sea, le meten todo el ámbito político que pueda. Y entonces ella tuvo una escuela la semana anterior, no, hace como 15 días, hicieron una escuela sindical y ahí reunían muchos maestros, era solo para maestros. Reunían muchos maestros, unos que estaban en iniciantes y otros que estaban en especialización. Y el compañero, porque ella estaba en la plancha de él, entonces él le dio el aval para que estuviera ahí. Y resulta que ella tiene, pues ya tiene votación, pero ella todavía no se lo ha creído. Y ella fue y dio una charla y cometió todos los errores que ustedes quieran. Es una muy buena persona, nosotros la apreciamos mucho, pero para dar una charla de nuevas masculinidades y feminismos, no estaba todavía, porque incluso ni siquiera se dejó asesorar de nosotros, que medio ya le podíamos dar nuestros elementos para que pudiera hacer una charla ante un poco de maestros. Cometió todos los errores garrafales. Dijo que por ahí decían que las mujeres bonitas eran brutas y que las brutas eran feas y que uno iba a ver y si era verdad. Y mostró otra diapositiva en Betty la Fea, y hablando de Betty la Fea, que mire que lo que se volvió bonita y que entonces ya por eso sí puede tener novio. Luego mostró otra diapositiva con Blancanieves y los 7 enanitos y dijo que mire que en ese cuento había mucho machismo. No, pero dicho, nos hizo quedar como zapatos. Entonces, nosotros le habíamos dicho al señor que es el director de esa escuela, compañero, le dijimos que si por favor nos dejaba que nosotros le preparáramos la charla, que le ayudáramos como en solidaridad de género, que le ayudábamos a preparar la charla y que nosotros estábamos haciendo una escuela y que entendíamos ya de otra forma qué eran las nuevas masculinidades, que entendíamos ya de otra forma qué era el feminismo, qué era el género, qué era todo eso. Y él nos dijo, no, porque es que ustedes van y entonces los protagonistas son ustedes. Eso lo hicimos Paola y yo, pues, le dijimos que le acompañábamos en ese proceso, y me dijo, no, porque es que yo no quiero que ustedes sean protagonistas, yo necesito es que la compañera posicionarla políticamente, porque esto es un acto político, y entonces no podemos meter tanto género ahí. Ella ayer nos explicaba, que ayer hablamos con ella y nos explicaba que era que la directriz era no dejar meter tanto tema feminista, que porque los compañeros no les gustaba ese tema. Entonces, y vuelvo y retomo lo que dijo la compañera, los procesos son muy lentos para que la gente haga una deconstrucción de esas conductas machistas, homofóbicas, patriarcales. Eso es una cosa demasiado lenta y a nosotros las mujeres nos piden los procesos más acelerados, pero ellos hacen ese proceso muy lento. Es que se demoran eh, eh, 3 años para entender qué es feminismo, cuáles son las olas, o por lo menos entender y acatar
que el género, que mirar todo con perspectiva de género para las mujeres. Para hacer un trabajo de escuela de género se necesita de mucha preparación y de mucho, pero también de mucha deconstrucción de parte de los que manejan esa conducta, porque además las mujeres también manejamos esas conductas que nos dejamos direccionar de personas que realmente no. Entonces, así hemos tenido que librar batallas fuertes, Paola y yo, aquí en nuestro sindicato, porque las mujeres brillan por su ausencia, las mujeres se van con los machos alfa y nos dejan a nosotros muchas veces solas. Nosotros, Paola y yo, en este proceso que estamos haciendo, desde que ella llegó pues, a la CUT, que para mí ha sido una bendición porque ella es una mujer muy de mucha pensamiento libertario, de mucho pensamiento en femenino, de mucho pensamiento de cómo cambiar este platanal aquí y en los sindicatos, peor. Los sindicatos también nos han dado durísimo. Piensan que si nosotros estamos liderando un proceso es porque nosotros, o sea, que nosotros no tenemos como las capacidades para liderar esos procesos, entonces nos colocan un macho alfa y a ver si de pronto nos ayuda y nos da unas orientaciones. Ha sido muy difícil y sobre todo yo lo he notado en los sindicatos. En los sindicatos el tema de mujer y género no está para nada cimentado y lo podemos ver ahí en la CUT. En la CUT que hay dos mujeres, no sé si ahora más ahorita, pero pues solo veo a Rosalba y a Ligia y acordémonos que han habido dificultades con compañeras que no han dejado que otras mujeres lleguen ahí a esos espacios. Entonces, sí toca hacer con estas escuelas que son una bendición para nosotras las mujeres y para los que creemos en que hay que hacer los espacios y hay que dar las peleas. Sí es una bendición que hubiera llegado a esta escuela y que hagamos parte de ella porque nos ha dado muchas luces para nosotros poder trabajar en torno a lo que queremos y a los cambios que queremos de visión de lo que es la mujer. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por darnos la oportunidad de expresar lo que sentimos. No, Susana, que me acabas de dejar atónita con lo que acabas de decir. Yo reflexiono las cosas, yo quiero ir como de un punto que, recordemos que en el taller pasado decíamos que las palabras son muy poderosas, ¿no? Y una tiene que estar muy pendiente de lo que también de cómo nosotros nos expresamos. Y me parece una palabra que se me quedó aquí en la cabeza, pero la quiero repetir porque este platanal, como el país, ¿cierto? Y sabían que en Colombia no crecía plátano. El plátano no es un producto latinoamericano, es un producto exportado con esclavos que acá sí creció. Entonces somos un platanal. Cuando uno tira esa palabra, está recordando realmente a nuestros ancestros que fueron esclavizados y que aún siguen siendo esclavizados en este sistema capitalista, en las condiciones en que nos ponen en unos territorios donde todavía se venden hasta el plátano, pero el plátano no es un producto ni siquiera netamente colombiano, pero que ha generado todas las condiciones de esclavitud, de explotación, de discriminación que ustedes quieran en este plátano. Esa palabra me movió todo lo que usted quiere. Y lo segundo es que, mire que usted nos termina contando una historia tan poderosa y es que no solo una mujer se expone y se limita en su discurso en medio de un montón de profesores, sino que los hombres ya habían conspirado en contra de las mujeres para que la exposición no saliera a términos feministas. O sea, eso es todo, digamos, como un juego de palabras en donde uno dice, o sea, este sistema no solo trabaja, sino que pone a trabajar a los otros para que lo defiendan. Y en eso sí nosotras tenemos que ser muy ávidas. Ávidas, digo, es que digamos, recordando ese poder de la ternura y ese poder del cariño, nosotras podemos construir también una forma simbólica y siempre ritual también de nuestra digna ira y de nuestras formas de demostrarla. Yo no estoy diciendo pues que haya que sabotearle el evento a la compañera, yo solo estoy aquí hablando de reflexiones, ¿no? Como para mover los cuerpos y las mentes, pero digamos que las decisiones que se han tomado son las que han sido necesarias.
Solo que considero que uno de esos escenarios también tiene que ser disruptivo simbólicamente, sin miedo, es que esa es nuestra digna rabia. Si usted está viendo precisamente, ya pone la vaina de tira, vea y vea, yo le paro con estas mujeres y vea, usted no ve todas estas curvas, mira, tan linda, este gordo, tan delicioso, mire yo como veo rico, usted es lo que está diciendo. O sea, hay que romper con eso porque si uno permite, o sea, claro, si uno en una situación de violencia que hablábamos el taller pasado, pues marica, ahí unos manes están armados, yo tengo que llamar a la policía, no me puedo meter, nos matan a las dos. Pero si yo puedo generar un escenario como un escenario académico, una acción, claro, es que a veces estamos siempre muy asustadas, porque el patriarcado siempre nos ha generado baja autoestima, desconfianza, soledad, no sabemos de nada, aquí vamos a dañar el protocolo, es que don protocolo, es que la metodología, o sea, eso es patriarcado. No, es que hay momentos donde hay que decir las cosas porque uno no puede decir que eso se decrete y que se diga así en un auditorio, que es que las mujeres lindas sí triunfan y las mujeres feas nos toca lo que nos toca. ¿Y quién es una mujer fea? Para más piedra, o sea, pongamos eso en una pregunta de una discusión realmente profunda y filosófica, y eso nos fue un taller, que nos damos cuenta que la fealdad no existe. Existe realmente un capitalismo que nos ha enseñado una homogeneización de los cuerpos sin que se dé cuenta que en la diversidad está el placer y todo es muy hermoso. Pero para poder uno llegar a esas conclusiones necesita tener unas reflexiones espirituales con una misma. Yo diría que esa compañera también tiene baja autoestima. Entonces, todo ese relacionamiento del patriarcado, mire cómo como si se articularan. Entonces, los machos que tienen poder dando órdenes, uno viene asustado asumiéndolas y al mismo tiempo reproduciéndole una historia a otras, que otras se sienten incómodas sobre eso. O sea, este es el patriarcado, lo estamos viendo así, uf. Y eso obviamente en todos los escenarios. Pero lo bello es que, digamos, Susana lo hace sentir así como, oh, es eso tan hermoso, y que hay que desatarlo. Eso no, uno tiene que, pues, como decir, no más. No sé si Susana quiere decir algo más antes de seguir con la palabra. Qué pena con vos. No, se me quedó levantada la mano. Ah, No, bueno, pero Susana, muchas gracias por esa energía. mucho gusto. Beatriz, Maura, Beatriz. Beatriz y sigue Norma. Buenos días, compañeras y compañeros. Mi nombre es Beatriz Carballo, yo formo parte de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. Esta es una organización de carácter nacional, tiene muchos departamentos, subdirectivas, y lo más importante, fue creada en el año de 1935. Esto quiere decir que, a ver, voy a decir nosotras al comienzo porque esta es una profesión eminentemente femenina. Se vienen formando a nivel profesional enfermeras desde el año 1993 en la Universidad de Cartagena. Allí empezó la profesión. Y en el año, más o menos por el año 1935 en que se creó la organización, se crea porque el presidente de la República de la época, que era López Pumarejo, tomó la decisión de traer hermanas de la caridad para que prestaran los servicios de enfermería y lógicamente desplazar a la gente que ya se había formado. A raíz de eso, las colegas se reúnen y crean el sindicato, porque no había otra forma. Generalmente en el sector salud, cuando uno es profesional, casi que hay toda una mentalidad que le dice, no puedes ser sindicalista. Entonces, se crea el sindicato, decir, nos llamamos asociación, pero somos un sindicato gremial de primer grado, integrado pues por profesionales de la enfermería. Yo quiero solamente enseñar que cuando el sindicato se crea, vámonos a 1935, las mujeres éramos menores de edad, no teníamos derecho al voto. Entonces, claro, crearse un sindicato en esa época de enfermeras, pues era algo, pues, un oprobio, pues, para quienes ejercían el poder en el sistema de salud. Lógicamente, pero surtió efecto. Realmente las hermanas de la caridad llegaron
porque llegaron a muchos hospitales del país, y esto tenía un sentido económico, porque una religiosa viene y no cobra, y nosotros sí éramos profesionales y cobrábamos. Entonces era más fácil traer religiosas. Eso uno lo tiene que ir entendiendo desde la época, y eso viene incidiendo en los sistemas de salud, y llegamos al desastre del sistema de salud que tiene Colombia, porque siempre se estuvo buscando cómo se economizaba. El hecho de ser mujeres también, yo les decía, pues un sindicato con mujeres que no tienen derecho al voto, pues era una cosa hasta graciosa. Pero este grupo muy líder se metió, creó las facultades de enfermería. Hoy tenemos 70 facultades de enfermería en casi todo el país. Por ejemplo, ya la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional tiene 100 años de existencia. O sea, es todo un trabajo, y aquí hay que reconocer ese trabajo, sobre todo por capacitar la gente, formarla profesionalmente, y que accediéramos a tener condiciones de vida y trabajo decentes, como dice la OIT. Muy, muy importante esa declaración, pero muy poco cumplida. Bueno, ustedes saben que hasta 1954 tuvimos derecho al voto, y solo lo ejercimos cuando Rojas Pinilla quiso ponernos a votar. Bueno, pero de todas formas, esta profesión es eminentemente femenina, y lo quiero resaltar porque aproximadamente el 90% somos mujeres. Han ingresado muy lentamente los hombres a la profesión. Igualmente en el mundo, la profesión se llama enfermera, porque la ejercieron desde muchos años atrás, desde 1860, en Inglaterra, que empieza con la atención de mujeres en la guerra de Crimea. Entonces estas mujeres pues eran mujeres, y era recogiendo su capacidad de cuidado que se llevaban a atender los heridos de la guerra. Ahí como que empieza, y es muy, es decir, está integrada por mujeres. Hay una molestia porque los hombres que han entrado, y muchas mujeres, sobre todo del sector educativo, le llaman a esta profesión enfermero. Y yo siempre me pregunto, si somos el 90%, ¿por qué somos la profesión enfermero? Es decir, no quiero discriminar los hombres, pero yo no puedo desconocer que el 90%, por eso se llama Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia. ¿Por qué no nos hemos cambiado el nombre? Porque esa es la historia nuestra, y sigue siendo importante. Entonces, las luchas que se han dado, pues, es un poco también. Yo ejercí como en 3 periodos la dirección nacional del sindicato, y yo siempre ejercí, dijéramos, me paraba enfrente de los auditorios que fue, soy sindicalista. Mis colegas me miraban con horror, porque ser sindicalista para muchas es un oprobio, eso no va con las profesiones. De hecho, no era fácil hacerlo. Pero solamente para traer la historia, nosotros solo hasta el año 2020, que reformamos una de las tantas reformas estatutarias, se incluyó también, como decía una compañera, dentro de la Secretaría de Bienestar Social, Salud y Género. Bueno, allí por lo menos se logró. Mi expectativa, y lo refuerzo porque yo sí tengo una tendencia a ser feminista. No soy la especializada, yo vengo educada por mujeres también, entonces soy feminista, pero además tengo el honor de ser sindicalista y de haber representado en la dirección de mi sindicato esta profesión. En el año 2002 ingresamos a la CUT. Eso fue otra lucha para que la asamblea nuestra votara ingresar a la CUT. Si somos sindicalistas, tenemos que estar con los sindicalistas. Y tenemos que quitarnos la máscara. Y es una máscara que hemos acogido, porque quienes dirigen la salud nos llaman jefes de enfermería. Y yo a todo mundo le digo, nosotras no somos jefes. La jefatura es un cargo que me dan a mí, que me lo pagan, me lo remuneran y me dan poder para mandar. Pero una persona que le llaman jefe, sin tener manejo de presupuesto, sin tener autoridad mayor, sino un nombre que utilizan para que esta persona
ayude a como a empujar el resto de la gente para que trabaje. Eso no me gusta porque mi título que me dio la universidad, con mucho honor digo la Universidad Nacional, esto es enfermera, así me llamo. Y entonces yo no nací siendo jefe. Las jefaturas no las acepto porque eso lleva en sí una situación que nos hace sentir un poder que no tenemos y que a veces utilizamos mal. Con el tema de género, lo primero es romper y hacerle sentir a la gente que somos sindicalistas. No es fácil, a ti te señalan como muchas cosas. El otro tema, pues ya que logramos meterlo, pues ahí vamos. Hay un tema que hemos podido jalonar porque estamos metidos en algunas organizaciones. Yo soy especialista en salud ocupacional y nosotros formamos parte de una organización madre que se llama el Consejo Internacional de Enfermeras, y que nos traza unas políticas. Ahí hay una política de género clarísima de este consejo. Es clarísima. Lo que pasa es que las organizaciones, que somos 136 organizaciones nacionales que hacemos parte, el patriarcado está tan metido en estas profesiones que son eminentemente femeninas que uno no lo entiende. Es decir, no sé, nos quedan muchos años para lograr que se reivindique en primer lugar que somos mujeres la mayoría, y no para ir en contra de los hombres, sino para que tener el nombre, por lo menos de enfermeras, que así se le llama en todo el mundo a nuestra profesión. Lo segundo es que se siente también, es decir, no se toca el tema, pero por ejemplo cuando se sabe de una persona que no, por ejemplo, que un hombre que es homosexual o una mujer que es gay, esto se maneja muy en corrillo, y se discrimina y se toman actitudes patriarcales también de las mismas mujeres, lo cual a mí me molesta muchísimo. Siempre he estado en contra de eso. Y pues yo pienso que yo siempre me voy a la definición del sindicato, que es como algo que nos une para defendernos, para integrarnos, para sentirnos una clase que somos la clase trabajadora, y a ratos hay tantas cosas que nos llegan de los mismos sindicatos. Yo me aterro, por ejemplo, a mi sindicato. Yo he tenido dificultades porque las personas que militan en un partido se vuelven enemigas de quien no milita en su partido y se toman decisiones por lo que les diga su partido. Y entonces yo digo que no, que las organizaciones sindicales son organizaciones plurales y que no puede haber alguien que me venga a imponer o que no me dejan entrar a una directiva porque no milito en este o en otro partido político. Eso me parece que le está haciendo muchísimo daño al sindicalismo, porque son cuotas de poder, y son puertas que se cierran, porque es que ella no es de ahí, no es de los míos. Lo que decía ahora la compañera, no, es que hable ella porque ella representa a nuestro partido, pero Beatriz, que no representa a mi partido, así ella sepa del tema, quitémosla de ahí. Entonces, yo creo que nos toca, inclusive, son muchas las luchas que tenemos que dar es decir, para incluir el tema de género, pero además convencer a nuestras mujeres en los sindicatos que vale la pena, es decir, unirnos también en otras causas diferentes que no son la ideología particular de su partido político. No estoy en contra de los partidos políticos, creo que son necesarios, que desarrollan la democracia, pero no pueden ser sectas. Yo le llamo sectas. Cuando una secta es un problema muy grave, porque quien no está en la secta no es bueno. Y entonces me parece que ese sectarismo tampoco le hace bien al movimiento sindical, y mucho menos a las mujeres que nos metemos como a entregarnos a defender esas causas en contra de otras mujeres. Entonces, yo lo que insisto es que tenemos muchos retos por delante. Y también finalmente quiero decir que participar en esta escuela para mí ha sido supremamente importante. He aprendido muchísimo, he reforzado muchos conocimientos que todavía eran muy empíricos, y pienso seguir, no sé hasta cuándo, pero sí pienso seguir en este camino. Muchas gracias. No, gracias a ti por esa enseñanza, a todas. Muchas gracias, maestra, por esa energía, esa historia.
Y más porque imagínense cuando usted dice eso tan bello, las mujeres ni votábamos, pero ya nos estábamos juntando porque este mundo no podía ser así, ¿no? Nosotros cómo así que dependíamos de qué y cómo así que no teníamos ni nombre, ni bienes, ni autoridad sobre nosotras. Y desde 1930, no, qué historia tan hermosa. Muchas gracias, Beatriz, por esa energía. Y por ese ashede precisamente de eso, de que hay que seguir, llevamos años, pero aún así son pocos a los años de esclavitud y de patriarcado y de machismo y de violencia en los que todavía hoy vivimos, en los que todavía vivimos. Muchas gracias, Beatriz, por eso. Muchas gracias. ¿Quién sigue la palabra? Que esto se puso hermoso. Norma. Norma. Dori, buenos días, Maura, para Buenos todas días. y todos. No, pues lo mío sí es cortico. Desafortunadamente, es mi primera vez en el sindicato que estoy pues participando y fue un poco peleadito para poder estar en este curso. Entonces, pero creo que falta es credibilidad, pues en nuestro hospital. Yo pertenezco a Sindes y con mi compañera Pilar, nuestro proyecto es darle credibilidad de nuevo al sindicato. Se ha perdido muchísima credibilidad, la gente no cree en el sindicato, piensa que es malo, que eso es para pelear, para robar, bueno, muchas cosas. Entonces, nuestro fin es ese, darle credibilidad para que empecemos otra vez a fortalecerlo y poder añadir toda esa experiencia que estamos adquiriendo acá nosotros. Ese es nuestro fin. Y que nuestras generaciones sigan luchando y amen y crean en el sindicato, que sí se puede. Eso es. Muchas gracias, Norma. Gracias, Norma. Es fundamental porque el sindicalismo hoy tiene una gran pregunta frente a la gran masa, por ejemplo, porque una cosa es el sindicalismo de nosotros las trabajadoras, que tenemos contratos a términos indefinidos o digamos tenemos este tipo de vinculaciones con entidades públicas o con empresas industriales y comerciales del Estado. Pero lo fundamental acá es que el sindicalismo está en un momento complejo, porque la gran masa de trabajadores es informal, porque la gran masa de trabajadores no tiene prima, porque la gran masa de trabajadores no le pagan horas extras, porque la gran masa de trabajadores no son trabajadores que puedan sindicalizarse. Y entonces el sindicalismo, ¿dónde? Ahí hay una gran pregunta, precisamente. ¿Cómo el sindicalismo se va? Por ejemplo, yo siempre he pensado que las putas tenemos que sindicalizarnos. Todas las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, los que trabajan en webcam o digamos físicamente, tendríamos que tener sindicatos. Esto no puede ser una circunstancia de que no haya ni siquiera una atención en salud, una inscripción para pensión. O sea, yo puteo entre toda mi vida porque este sistema me pone en esas, porque así tienen a las mujeres trans. Porque es que también eso es una pregunta del trabajo y del sindicalismo. Es que nosotras aquí estamos hablando también desde el privilegio de nuestras condiciones. O sea, claro, no es que nosotros seamos privilegiadas, sino que llegamos a unos derechos y a un estadio de vida en donde, claro, por ser de pronto algunas personas cisgénero, otras por ser heterosexuales, otras por ser muy educadas y muy estudiosas, pero todo lo que eso ha permitido es avanzar. ¿Ustedes cuántas mujeres trans, hombres trans conocen en su trabajo? Y eso lo pongo en paralelo porque, claro, cuando precisamente Beatriz y ahora Norma nos trae el cómo poder fortalecer el sindicalismo, Beatriz dice algo muy bello, y es que desde 1935 nosotros venimos luchando. Y ahora miren lo poco que ha sucedido y lo poco que hemos avanzado, aún así hemos avanzado muchísimo. Pero entonces imagínense en ese espectro otras personas que están totalmente invisibilizadas. Y eso lo pongo porque el sindicalismo tiene que preguntarse eso, cómo ser capaces de fortalecer realmente a las y los trabajadores. Pero las y los trabajadores se desnaturalizaron ya hace muchos años, ya no son esos trabajadores que antes eran trabajadores de empresas con contratos indefinidos, no, eso ya no existe. Y ese cambio del sindicalismo también hace parte de la lectura del patriarcado, hace parte de la lectura de lo que sucede dentro de nuestros escenarios de trabajo, y con eso cómo se conecta obviamente el sindicalismo a la realidad de nuevo, porque pues volvemos a lo mismo. O sea, si nosotras seguimos, por ejemplo, con la CUT como seguimos, y lo único que hacemos es seguir negociando pliegos para funcionarios públicos,
el resto de los trabajadores, pues, poco a poco. Y eso no tendría sentido. O sea, eso en unos 5 o 6 años ya no más, va a tener más sentido, porque ya hasta nosotras mismas vamos a ser parte de esa gran masa de la informalidad y de la virtualidad y de la rapidez y del que yo te utilizo 6 meses o un año, pero no de una permanencia en cómo se había configurado el sindicalismo en cierto momento. Y eso es un reto grandísimo que tenemos hoy para poder enamorar y para poder construir obviamente un sindicalismo nuevo, feminista, realmente conectado con el derecho. Muchas gracias, Norma. ¿Alguien continúa con la palabra? Ya se me emociona. Paola. Hola, buenos días a todas y a Buenos todos. días, Paola. Mi sindicato es CIPERSO Bogotá, de la Personería de Bogotá, y digamos que sí tiene una línea de género, es un sindicato relativamente nuevo y que nos ha llamado la atención, pues en entidades como la que tú trabajas, Maura, que somos defensores de derechos humanos, pues ocurren muchas desigualdades al interior de la entidad. Entonces nosotros, fruto de este trabajo en este diplomado, vamos a hacer como una encuesta también de mirar cuáles son las condiciones, una encuesta de medición como de desigualdades sobre las mujeres que trabajan en servicios generales, que no son empleadas de la personería, que están en un contrato outsourcing y que en esta pandemia y bueno, y todas las condiciones que hemos visto, pues sus condiciones son más adversas que las en relación con las mujeres que trabajamos en la personería, que ya de por sí, en la encuesta que hace la misma entidad sobre violencias, pues refleja lo mismo que tú nos contabas al principio. Entonces lo que queremos es visibilizar que como en una entidad pública que vela por los derechos humanos, se lava las manos de alguna manera diciendo que pues esa es una contratación que no le corresponde, que esas mujeres no son trabajadoras de la personería, pero las tiene trabajando en unos horarios terribles, que tienen que tomar unos transportes desde sus casas a salir casi a las 3 de la mañana, que las moviliza de una localidad a otra sin mirar sus condiciones de que son madres o mujeres cabezas de hogar, y pues eso es lo que queremos hacer y esperamos presentar para el 25N en un boletín y en las redes sociales de la entidad. Y eso es lo que, entonces estamos emocionadas con poder visibilizar las condiciones de nuestras compañeras, que donde no sean, o sea, para nosotros son de la entidad, así no tengan un contrato directo con la entidad. Son nuestras compañeras. Muchas gracias, Paola. Yo diría que aquí metiéndome en camisa de 11 varas, pero creería que mi sindicato podría ayudar. Creo que los sindicatos hoy que hemos ya sí apostado por una línea de género, una línea de identidades, de diversidad, de feminismo, creo que tenemos que estar juntos, tenemos que consolidar también un trabajo interno frente a ese sindicalismo como lo estamos construyendo, pero simultáneamente a esas acciones que reflejan precisamente la actitud de un sindicato feminista o que está rompiendo con el machismo y el patriarcado, y precisamente es pensarse hasta por las condiciones de personas que no hacen parte del sindicato, pero que evidentemente las afectan. Nosotras también tuvimos en la Defensoría del Pueblo unas circunstancias, digamos, bien complejas con ello que habla, y yo creo que todas podemos hacer un rastreo dentro de nuestras entidades y en nuestras zonas de trabajo, qué es lo que sucede, porque, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo había mujeres que llevaban cumpliendo esa labor años, o sea, 20 años, 15 años, 17 años, pero pues claro, por esos contratos a término vivo, renovados de cada año, cada 6 meses, pero así llevaban 20 años en la Defensoría. Y cuando llegó este señor, Carlos Camargo, el cual denuncia pues por las atrocidades que ha hecho contra la Defensoría del Pueblo, lo que hace es un nuevo contrato en donde da una orden administrativa donde no se puede renovar el contrato de ninguna persona que viniera ya trabajando en la Defensoría. Y nos toca a nosotros por una tutela y por una demanda colectiva para que se volviera de un boom en noticias y se volviera tan y saliera en CMI, en Canal 1, en Caracol y que no sé qué, y que están echando un montón de mujeres, y más que eso fue en medio de pandemia, porque ese man cambia el contrato en pleno, eso es como pleno, ¿qué te estoy diciendo yo? Como agosto. Y no, esas mujeres querían enloquecer porque eran mujeres de que iban a buscar trabajo, una mujer de 45, 50 años, 60, con sus hijos en la casa, en un momento de pandemia, cuando ella era una trabajadora de la Defensoría del Pueblo. Pues la hicimos defender como Defensoría del Pueblo, nos juntamos y
Bueno, y lo logramos y pudieron contratar algunas, pero no a todas. El asunto es que mire lo que un sindicato, cuando ya un sindicato toma una determinación como cuerpo vivo y colectivo de que una de sus ideas fundamentales es luchar contra el patriarcado, luchar contra las formas de violencia, del machismo, construir una sociedad no patriarcal, automáticamente sus acciones se reflejan. Y se reflejan en metodologías y acciones que comienzan a rodear otras poblaciones que hacen parte de la entidad y que hacen parte del sindicalismo. Porque es que lo que hablamos precisamente ahora del sindicalismo, que cree que el sindicalismo es solo para quienes estamos afiliados, hacemos parte del contrato a término indefinido, pues entonces el sindicalismo se quedó corto, porque el sindicalismo es realmente una herramienta poderosa para yo tener un fuero sindical y poder decirle las verdades al director de la entidad y decirle cómo así que las compañeras de esos generales usted las está cambiando cada 6 meses cuando había personas que llevan muchos años. Hágame el favor, no le mando derecho de petición, pero es que usted, ¿por qué mete en eso? Eso no tiene nada que ver con usted. Claro, porque el sindicato tiene un principio. Si el principio fuera los contratos, por ejemplo, o la estabilidad laboral de los trabajadores de la entidad, o el principio del sindicato está constituido frente a la formalización y el mejoramiento de las calidades de bienestar de los trabajadores, ahí se limita el sindicato. El sindicato da servicio solo para eso, para pedir contratos, para pedir beneficios y para que le suban el salario. Y ahí, o sea, para mesa de negociación cada 4 años y para ganar algunas cositas en cada mesa de negociación. Pero si uno a esos sindicatos le pone más carnita y más principios, ese sindicato tiene más hojas de ruta. Y podemos ver que, pues, ashe bendita que han nacido sindicatos, pues, que estamos hoy nosotras precisamente dedicadas o construyendo desde ya desde una línea, digamos, como clara, ¿no? Como clara frente a cómo nos relacionamos nosotras con movimiento y nos relacionamos nosotras con las de la entidad. Me imagino que ya no hay más palabras, porque no va por ahí, ¿cierto? No, no hay más palabras por ahora. Por ahora, entonces, dándonos cuenta en la radiografía que acabamos de vivir, las condiciones de nuestros sindicatos son escenarios que nosotras también son transformables constantemente. Claro, tienen unos procesos lentos o tienen unos procesos desgastantes a veces emocionalmente. Pero sí nosotras necesitamos es darnos cuenta que la humanidad, en cómo nosotras nos conectamos, no solo tomamos decisiones en nuestra individualidad, por ello tomo la palabra, en nuestra individualidad, sino que la tomamos colectivamente y nos volvemos ese cuerpo vivo. Y lo que haga ese cuerpo vivo, como por ejemplo lo decía de una forma tan bella, que lo decía la compañera ahorita con Cindes, y decía como, pero es que tenemos que volver a enamorar, tenemos que volver a enamorar, o sea, tenemos que volver que crean en el sindicato. Y uno diría como cuando uno está construyendo una relación y de pronto se vuelve tóxica, uno con una persona tóxica, ¿cómo se vuelve a enamorar? O sea, ¿cómo uno se enamora si esa persona ya le gritó? O si esa persona ya le pegó, o si esa persona ya te humilló? ¿Uno cómo se vuelve a enamorar? Muy difícil enamorarse, ¿no? De una persona que lo trata a uno mal. Es muy difícil, ¿no? Hay oportunidades donde uno se justifica la violencia, pero es muy pocas, porque el mismo cuerpo y la mente le dice a uno que eso está mal, que algo está pasando mal. Y si algo está pasando mal, el que alguien está en la relación de la otredad y observa ese sindicato y se siente de pronto como que algo está sucediendo, creo que nosotras tenemos que pensar es que qué sucede dentro del cuerpo del sindicato que de pronto le está generando enfermedad y que le está generando una relación contraria, energética a esa otra persona. Y mire que lo que yo le estoy aquí explicando pasa en la vida de un cuerpo y en la vida de un cuerpo colectivo. ¿Por qué? Porque la energía de un cuerpo colectivo en donde los directivos son unos machos que gritan a las mujeres y las humillan, créame que la mujer va, ay, yo me voy a meter en el sindicato. No, que pereza. Porque la energía misma se riega, se reproduce y constituye esencia de lo que nosotros, cuando nosotras desde el principio decretamos, como por ejemplo el sindicato de la personería, que le mando piquitos, constituye precisamente desde su principio, dice, nosotras vamos a crear esto y de aquí no nos van, de este principio, claro, de ahí para abajo lo que se trae es una energía en donde el primer problema con alguna mujer o con una persona trans o con alguna persona diversa o una situación de acoso, el primer sindicato que va a aparecer es ese.
porque es una de sus esencias, porque lo mueve en una vibra aquí como cuando a mí yo ya digo, bueno, aquí está pasando algo. Como esos pasos que hablábamos de la escena pasada, bueno, esos pasos que dijimos en nuestro encuentro pasado para poder identificar el patriarca y cambiarlo, esos pasos tenemos que llevarlos también al sindicato, porque cuando ya sentimos que eso está sucediendo aquí, hay que pararlo, porque si no el sindicato se va a ir transformando en eso y va a reproducir esas acciones patriarcales y machistas que nos ponen después en esta dicotomía, en cómo sentirnos en un lugar que no es seguro, porque precisamente ese lugar se vuelve inseguro, porque no lo hemos construido a partir también de todas estas esencias de paz, de confianza, de respeto, de dignidad, de escucha. Y bueno, así como lo hemos venido con Paulita y Orlando, que los dictos le dan. Maura, como de la esencia del trabajo en los sindicatos, yo quisiera aportar lo siguiente. Nada más la semana pasada, pues, tenía pues como una compañera me decía, siento que a veces usted se desliga como un poco de la esencia del sindicato. Entonces la compañera me decía, lo que pasa es que el sindicato, la esencia está diseñada es para la lucha por los derechos y la negociación y la denuncia. Hemos vuelto, sucedió algo. Decía, pues, ahí está. Ya, es que vuelve a hablar. No, tranquila, es que tienes como mala señalcita y te escuché. Es que te escucha entrecortado, Paola. Ahí se escucha. Sí, ahí. No, sí, ahí se escucha mejor. Sí, señora. Bueno, no, que quería aportar en la parte que Maura mencionaba sobre la esencia, pues, como de lo sindical. Yo la semana pasada tenía como esa inquietud, como la esencia de los sindicatos. Me decía Paula, lo que pasa es que usted a veces como que se aparta y se va más como hacia el trabajo social, y la parte de sindical es la lucha y la denuncia. Entonces yo le decía, pues ahí tenemos diferencia, porque yo siento que uno llega a un sindicato por querer luchar por una injusticia. Y la injusticia social, yo pienso que es la injusticia más que se expresa, solamente es la lucha por los derechos y la negociación como Maura menciona, sino que la esencia de este trabajo es el sentir colectivo, es el que nos duela muchas de las lecturas sociales que hacemos. Entonces quería compartirles esto. Muchas personas siguen que es solamente y la lucha por el plan. Gracias, Paola. Muchas gracias por tener. Entonces es muy importante sentir más allá de eso. Gracias, mi vida. Gracias por esa energía. Tienes la palabra. Orlando. Y buenos días. A ver, Buenos tengo este días. caso. Una compañera ingresó nueva al sindicato, pero la jefa se aprovechó de esta compañera nueva y le ofreció horas extras, viáticos, y la compañera pues aceptó las horas extras, los viáticos, pero las otras compañeras le cayeron, sí, o sea, como que se perdió la confianza. O sea, la compañera nueva no estaba preparada y las antiguas como que no las capacitaron en ese sentido de no dejarse engolosinar de la jefa. Entonces, ahí se perdió la confianza y entre ellas empezaron como una pelea y el trabajo sindical pues se vio afectado. Entonces, muchas veces entre compañeras, como que en lugar de llamarse a capacitarse, diría yo, a poner las cosas en claro, esperan que la otra caiga en la trampa y no se le da la debida inducción. Ahí, ¿cómo solucionamos esa pérdida de confianza? Orlando, ¿cómo se llama tu sindicato? A ver, esto a nivel nacional, la presidenta es una mujer que lleva 15 años y es irreemplazable, aunque ya ¿Cómo se llama tu dar sindicato? Sindecena. Sindecena. Sí. Ajá. ¿Es del SENA? Sí, del SENA.
Esto es a centro. nivel regional, este caso es a nivel regional. Claro, te entiendo. Entonces, Y ustedes tienen alguna, a ver, así para que trabajemos con ese casito que tú nos lo estás trayendo. Y cuando uno tiene, por ejemplo, a ver, y dentro del sindicato de ustedes tienen alguna línea de género, algún consejo, cómo se o sea, cómo se constituyen ustedes ahí en su regional, cómo se dividen, por ejemplo, solo el secretario y el presidente, o hay algunos consejos o comités de trabajo, hay algún comité de género de trabajo. o sea, sí existen los comités, todos los comités habidos y por haber, pero todo se centra en el presidente, tesorero y secretaria. Oh my goodness. Y el fiscal. Los otros comités quedan ahí como relegados, ¿sí? O sea, hace falta. Y Orlando, ¿y tú ahí en tu regional, digamos ahí en tu seccional más bien, no la regional, en tu seccional, cuántos sindicalizados son? ¿Cuántos son? 350. Son 350, uy, son muchos. Solo hay en tu territorio. Sí. En tu territorio, uy, mucha gente. Sí, porque a nacional somos casi 4000. Uy, qué bueno, qué hermoso el sindicato. Pero mira, porque me pones a reflexionar en algo, o sea, mira que cuando tú haces el lenguaje, tú primero te apartas de la discusión, o sea, es como si tú como sindicalista te apartaras, tú dices que esas mujeres allá se agarraron, y esas mujeres es usted, o sea, mi sindicato se agarró, es diferente, pero entonces mire que esas mujeres se agarran, ya sí hay un desprendimiento frente a mi responsabilidad en ello. Ahora, claro, no puede constituirse una figura paterna en yo voy a ir a resolver ahí el meollo del asunto, porque eso no es así, pero ¿cómo ser capaces nosotras es entonces, por ejemplo, en nuestra seccional, entonces, más allá de que nos pongamos nosotras a preguntarnos cómo resolver, digamos, afectivamente lo que sucedió ahí, qué fue lo que sucedió ahí, se pone en un asunto reflexivo en nuestro sindicato. A lo que yo voy, Orlando, es que ¿usted qué haría? ¿Qué quisiera hacer usted para que nosotros le ayudemos para resolver eso allá? Pero le digo, es usted en estos momentos que es el que tiene las herramientas para que digamos cómo poder hacer algo en favor de mejorar precisamente la fuerza, el poder de esas mujeres. Pero mira que por eso precisamente esto es tan bello y que tú nos hables, Orlando, también porque has sido de los pocos chicos también que como que y han interactuado hoy, pero lo importante de esto, Orlando, es que cuando nosotras hablamos del feminismo, yo no te estoy sacando de él, tú eres parte de eso, pero tú tienes que tomar que sea parte de eso, de tu vida. Entonces tú eres un hombre que va a comenzar a leer, a acercarse y a buscarse en sí mismo cómo puede ser feminista, cómo puede romper con esos privilegios, esas violencias, ese patriarcado que tiene en su cuerpo. Y ese lenguaje de creer que eso que está pasando allá es una pelea entre ellas. No, es una pelea del sindicato. ¿Por qué es una pelea del sindicato? Por tres cosas sencillas. Porque no tenemos escuelas. En nuestros sindicatos normalmente no hay escuelas de iniciación, no hay escuelas de formación, o no hay escuelas también como de bienvenida a las personas sobre cuáles son los principios del sindicato, cómo nos gusta a nosotros relacionarnos, cómo nos gusta a nosotros respetarnos. Y lo otro es que también, digamos, nosotras pensamos en muchas medidas que, claro, tú lo dices y yo te creo, porque, por ejemplo, nuestro sindicato SINDEF nace precisamente de una ruptura en un sindicato que lleva muchos años en la Defensoría y que esos mismos años lleva los mismos años que la misma presidenta. Y aunque es una mujer, ha generado demasiadas acciones patronistas en contra de los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría. Y eso nos hace que a nosotros nos genere una ruptura y que nazca SINDEF. Y precisamente esas rupturas permiten generar una reflexión. O sea, ¿cuál era nuestra reflexión en el momento? O sea, nosotros en ese sindicato o hacemos algo y transformamos internamente ese sindicato, desde talleres, desde acciones, desde metodologías, o constituimos un nuevo escenario. Recuerden que los sindicatos solo se arman con 25 peludos y peludas, ¿no? O sea, no necesita nada más. Y uno, juntamos esos 25 y generamos el sindicato, y hoy nuestro sindicato es casi igual o mayor que ese sindicato más viejo, precisamente porque nuestras formas de hacer y relacionarnos hicieron que generaran confianza en los trabajadores de la Defensoría y generáramos unas nuevas relaciones
afectivas en la defensoría. Y por ejemplo, en mi sindicato, mía, la última vez que nosotros en esta administración se nos ha dicho de todo, que si quieren se nos dan delegadas, que si quieren nos cambian de puesto, que si quieren nos dan, nos suben de grado. No, eso nos han seducido con todo lo que usted quiera. Pero como nuestro sindicato precisamente tiene estas relaciones, digamos, de reflexión, se hace más complicada esa negociación, digamos, a veces que uno cree que es extraña. Y lo que yo digo es que es precisamente cómo se va irradiando todo. Pero ahora, como para concluir un poco y preguntarte, Orlando, o sea, si quieres, podemos, digamos, como ir pensando es qué acciones necesitaría el sindicato en el que tú estás en estos momentos para precisamente para que genere los espacios de reflexión que necesitan y pues para que vayan, obviamente, resolviendo un poco también cuál es la esencia de lo que está sucediendo, porque esa alerta que tú haces, así como de que hay una permanencia en un poder, que ya ese poder también tiene unas relaciones ya que digamos que comienzan a volver tóxica precisamente la forma en la que el sindicato se relaciona con los suyos y en la que los mismos sindicalizados se relacionan. Orlando, ¿qué te gustaría a vos hacer en ese caso? No, o sea, ya la otra semana ya tenemos cambio de junta en la regional y entonces la idea es que esas dos compañeras no creen más división porque algo similar sucedió hace unos años, hace unos 6 años, en una discusión también entre compañeras, ambas muy buenas, muy combativas. Entonces, dos compañeras se pelearon por celos, diría yo, sí, o sea, celos de quién era más beligerante. Y una de ellas entonces se retiró del sindicato y formó otro sindicato. Sí, un sindicato que realmente no ha funcionado simplemente por el ego. Entonces esta vez no quiero que las dos compañeras, alguna de las dos también le dé por retirarse y por ego forme otro sindicato. Yo, Orlando, lo único que te aconsejo es que mire que ustedes dicen vamos a elegir una nueva junta, pero yo les recomiendo es hagan otra acción amorosa, piensen en algún ritual, piensen en algo, o sea, piensen en un proceso, o sea, que el primer paso sea poder juntar, por ejemplo, esas 350 personas a solo las mujeres, y que solo se reúnan las mujeres, para que primero hagamos un taller entre las mismas mujeres, que solo las mujeres de su regional, no meta todo el sindicato nacional, no tiene nada que ver, su regional, que las mujeres tengan un encuentro para hablar de eso, para hablar de que tienen que eliminar la violencia entre ellas, para tal. Un segundo momento, todo el sindicato en una asamblea virtual, bien bacana. Después, no todo el sindicato, los 350 de tu regional, para hablar de pronto de lo que si no me conectan todos no importa, pero vamos a hacer un tallercito, que es que nosotros no queremos, nosotros nos tenemos es que querer, nosotros no podemos ser violentas, mire que estamos en una circunstancia en donde el gobierno nacional está metiendo dádivas también a nuestros compañeros y compañeras, cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero nosotros somos un sindicato. Y un tercer momento, llama usted a las elecciones de la Junta, pero lo que yo digo es que nosotros tenemos que crear es procesos también de sanación y de construcción cultural, porque es que usted no le puede decir solo a la mujer, ay, no, usted está muy fastidiosa, arreglen lo suyo. Volvemos a una situación patriarcal, no estamos resolviendo nada, lo que estamos es apartándolas, porque no nos sirve, eso es patriarcal. Las condiciones en las metodologías de los sindicatos, pues qué pena hablando ya aquí pues, de desahogo, ¿no? Pues yo aquí es porque me diste el papayazo del ejemplo. Pero es precisamente es que tenemos metodologías que siguen siendo patriarcales. Cuando de pronto le llegaba tarde a la casa, ¿qué le hacía a su mamá? Le dejaba de hablar. Usted lo que está diciendo es que ellas dos porque están peleando, entonces les vamos a dejar de hablar. Esas circunstancias son los que no tienen que, nosotros tenemos que crear rituales en nuestros sindicatos para que se comience a construir una cultura feminista. Pero esa cultura feminista tiene que pasar del cotidiano, de todo el día. De, por ejemplo, si llegaron, entonces, ¿por qué los chicos lo primero que hacen? Apenas llegaron y se abrió la sede del sindicato para la reunión, los chicos se ponen a hacer el tinto, no esperen que las mujeres lo hagan. Eso es un ritual. Desde ahora nosotros vamos a atender desde temprano. Y ustedes de pronto hacen el tinto de la tarde, pues, pero nosotros hacemos el de las 7 de la mañana para la reunión. Eso es un ritual. Eso es un asunto de ir asumiendo una su cargo y su propio peso.
y asumir el peso. Es que en estos momentos, por ejemplo, hay una circunstancia en donde los hombres ven una discusión allá de las mujeres y donde hay que resolver algo afectivamente entre ellas. Ahora, cuando ellas tomen las decisiones y se vuelvan, pues, la mayoría de la junta directiva tampoco se asusten, que es que eso es lo otro. Claro, esas otras dos mujeres pelearon por ego porque solo tenían un puesto para pelearse, pero ustedes, ¿cuántos hombres eran en esos puestos? Eran 5. Pues estoy poniendo un ejemplo. Usted mire que sí, realmente ya sí tenían que pelear por ego, porque ellas solo tenían un puesto para pelearse, pero ustedes sí tenían 5. Entonces mire que el patriarcado sí nos pone a nosotros en unas metodologías que lo que nos hacen es seguirlo reproduciendo. Eso no está mal. Yo no estoy diciendo pues que ustedes estén mal, que uno sea una mala persona. Yo no quiero salir aquí con ningún sindicato deprimido. Lo que estoy diciendo es que si entendemos nosotras esas esencias de la conexión afectuosa de los humanos y de que nuestros sindicatos son entes vivos y que esos entes vivos necesitan tener principios y crear formas, rituales, metodologías para poder solucionar, resolver los problemas, pero al mismo tiempo avanzar ideológicamente. Y uno no avanza ideológicamente atacando a la gente, o que la misma gente vaya por muerte a ira. Lo que eso quiere decir, por ejemplo, es que no se pudo hablar la circunstancia y no se supo cuál era el real problema. Y el real problema es que hay una circunstancia ahí de machismo, obvio, porque usted mismo lo dice, en nuestra regional podemos de pronto cambiar nuestras juntas, pero cuando vamos al sindicato a nivel nacional hay una enfermedad ahí de la que no se ha hablado y de la que tanto no se ha hablado que irradia precisamente las relaciones de los otros. Ese tipo de reflexiones hay que hacerlas, pero por eso te invito, Orlando, que las metodologías y los rituales son fundamentales en cómo nosotros tratamos a las personas, porque si no, sería como si no pudiésemos permitirnos no solo educarnos, sino educar a la otra persona. Cuéntame, Orlando, de ahí de lo que hayas sentido para continuar nosotros con la talla. No, sí, tomé nota porque yo tengo que dar el informe de fiscal la próxima semana, entonces aquí me dio ya unas píldoras para llamar a esos comités, a todos, no a uno solo, a que se apropien de la función del comité, que no dejemos solo al presidente y a los otros comités a la deriva. Entonces, gracias por los rituales, por ese llamado a sanación entre las compañeras para llegar fortalecidos la próxima semana. Eso, es que es lo más importante. Es lo más importante, es fortalecernos, y para poder fortalecernos necesitamos es eso, es generar como esencias de que nos escuchemos todas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo les voy a contar aquí como un datico, pero el presidente de nuestro sindicato tiene un ritual que a mí me parece muy bonito, y es que persona que se sale del chat del sindicato, persona que se llama automáticamente, hola, ¿usted cómo está? ¿Cómo está su familia? ¿Y usted cómo ha estado? ¿Y por qué se salió del grupo? ¿Pero usted está bien? ¿Está brava con alguien? ¿Tiene algún problema? Y nosotros le hacemos seguimiento a esa persona. Si esa persona dice que está en comenzamos a hacerle seguimiento, sea psicológico, personal, emocional, porque es que somos seres afectuosos. Y si la gente se está yendo del grupo, es porque algo está pasando, y porque algo le está pasando a esa persona, y porque algo de pronto nos estamos comunicando mal, nos estamos diciendo groserías en el grupo, y hay gente que no quiere escuchar las groserías y se fue, y entonces se desconectó el sindicato. No, venga, volvámoslo a conectar. ¿Qué le pasó? Porque está triste. Eso hay que hacerlo. Uno cree que eso es tonto, y no, eso hay que hacerlo. Para, digamos, ir ya cerrando este primer bloque de esta mañana, al cual pues espero, digamos, que hayamos puesto, digamos, un poco la atención en esas posibilidades que tenemos en ese cuerpo de convivencia que es nuestros sindicatos. Yo quiero terminar, no, más bien avanzar o sumar, que no solo vean ya su sindicato. Ahora hay otra energía mucho más grande que envuelve sus sindicatos, como por ejemplo el sindicato de Orlando y el sindicato de los otros compañeros, solo de los educadores y las educadoras. Y entonces hay una educación primaria y una educación técnica, y existe el movimiento de la educación. Ay, aquí es donde quiero dejar este punto, y es que cuando nosotras pensamos en meterle fuerza a nuestro sindicato, nosotras no solo le estamos metiendo fuerza a nuestro sindicato, o sea, no solo le estamos dando vida, principios y dinámicas a nuestro sindicato,
sino que nuestro sindicato hace parte de un movimiento, y no de un movimiento de la CUT, no, de la CUT hablaremos más tarde. Estamos hablando de un movimiento y es un movimiento sobre donde mi sindicato nace esencialmente hablando. Si es de la educación, si es de la salud, si es de los derechos humanos, si es de la protección de la vida o la garantía de las personas, si hacen parte del Ministerio Público o hacen parte del distrito, si hacen parte de las zonas rurales o hacen parte de las zonas urbanas, y eso nos va configurando en movimientos que interseccionalmente pasan por nosotras, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros teníamos aquí una compañera afrodescendiente que nos hablaba y nos contaba un poco de su territorio, precisamente esa historia y esa territorialidad de lo que representan nuestros pueblos afros, cómo se configuran precisamente en que nosotras no solo somos educadoras, feministas, que hacemos parte de FECODE, sino que también somos antirracistas y tenemos que entender que en mi territorio la racialización, la discriminación y la violencia de esta sociedad sí se da. Y eso yo tengo que combinarlo, porque el feminismo precisamente me conecta a mí, es en ver la esfera de la existencia y de la vida, como siempre, como la vi, o sea, como lo que sucede, amar las plantas, respetar la naturaleza, respetar al otro, respetar lo que se encuentra ahí al lado, pero eso me lleva a una configuración en que si yo estoy en mi cuerpo entendiendo estos elementos que hemos tenido en los módulos, y esto que lo tenemos en el cuerpo lo llevamos al cuerpo más colectivo que tenemos, que es precisamente nuestro sindicato, y entendemos que nuestro sindicato es como una célula que está vibrando todo el tiempo en medio del mar de la piel de los movimientos sociales. Vamos dándonos cuenta que nuestro feminismo y nuestra acción cotidiana no es una acción tan simple, es una acción totalmente transformadora, una acción totalmente revolucionaria, constante en el tiempo, y que no solo conecta nuestra vida cotidiana con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestras relaciones amorosas, sino que también cuando nosotras vibramos y vivimos, generamos colectivos, escenarios colectivos que vibran como nosotras y se nos vuelven esos escenarios de lucha. Hoy le llamamos a otros sindicatos, pero ustedes saben que en el barrio puede ser el club, puede ser la ONG, puede ser el club juvenil, puede ser, eso puede ser la Junta de Acción Comunal, eso puede ser como sea. Y nuestros sindicatos se emergen en un movimiento social. Y eso ahí es donde está lo más espectacular. Porque entonces yo, por ejemplo, como mujer trans, entonces yo represento mi revolución trans y de identidad. Y por mí atraviesa todo ese movimiento de las identidades y de género. Pero yo hago parte de un sindicato que se llama SINDEF, que hace parte del Ministerio Público y hace parte de la Defensoría del Pueblo. Entonces se combina también la defensa de la institucionalidad de lo público y la defensa de los derechos humanos. Y si yo tengo ese triángulo, digamos, claro en mi esencia, de donde yo me estoy manejando, me doy cuenta que yo no solo estoy generando un sindicato feminista, sino también estoy construyendo teoría de los derechos humanos, estoy construyendo teoría de lo público, defensa del respeto a las mujeres y a las diversidades sexuales en el trabajo. Y mire que generamos una energía que sin darnos cuenta, nosotras estamos permitiéndonos también ser parte de toda esa transformación cosmogónica que se da en la Tierra. Pero pues tiene que ser que una es consciente que una hace parte de SINDES o hace parte uno de FECODE, y eso hace parte del movimiento, y de ese movimiento a buscar qué. Entonces, un profesor de FECODE me diría, claro, eso, qué felicidad, vamos por un movimiento de la educación donde nosotras tengamos que cambiar esta vaina por competencias. Esta vaina no puede seguir siendo indicadores de competencias. La educación tiene que ser una educación emocional, tiene que ser educación que fortalezca las emociones, que sepa ayudar a tramitarlas, que sea capaz de enseñar el conocimiento a partir de la experiencia de lo que existe en el territorio, entender en qué territorio vivimos, saber la historia de nuestros territorios, de nuestros pueblos ancestrales. Hagamos una revolución de la educación. Pero entonces la revolución de la educación la piensa este profesor en su colegio. Y la canta todo el tiempo en su sindicato. Y la volvió tan colectiva que FECODE le creyó. Y que en últimas, algún día haremos la revolución educativa. Entonces, todo así está conectado en la esencia en que nosotras comprendamos que nosotras somos actrices y actores políticos constantes. Porque es que, insistimos, muchas de las que estamos acá somos funcionarias públicas. Las que no tienen trabajo
que eso es casi un privilegio en este momento en un país donde el 47% del país es pobre. Eso lo dijeron antier, yo no lo estoy diciendo, no es mentira mía, lo dijeron antier. 47% de este país es pobre, y en esa configuración de poder tener un pequeño empleo donde gana uno su primer millón y puede sostener una pequeña cosa de su existencia, hace parte de un sindicato como una herramienta política que está conectada con los movimientos. Y eso nos tiene que ampliar el panorama para comprender que eso que vinimos hablando toda esta mañana, de qué acción, qué hace mi sindicato, cómo se actúa ahí, pero se portan mal, pero entonces ¿cómo hago para que porten bien? Nos lleva a nosotros en estos momentos a una posibilidad de comprender que la transformación de mi sindicato y de las formas en las que actúen no solo va a transformar ese escenario de ahí, sino que también, por ejemplo, el sistema de salud. Vea, esa Beatriz me ha dejado asombrada con esa afirmación que decía, es que claro, vienen precarizando la salud desde el principio, siempre se han ahorrado la platica, y como siempre se la han ahorrado, siempre la salud de Colombia ya tiene una costumbre que no hemos, y mire cómo Beatriz nos la contaba así de una manera tan bella. Beatriz dice, vea, ya fui directiva de mi sindicato y presidenta de mi sindicato. Generar esa línea precisamente de reflexión nos da a nosotros a entender que ahí no solo hay un sindicato que se está pensando, sino que hay un movimiento que hay que transformar, pero que hay que comenzar a asumir acciones. ¿Acciones cómo? En mi vida cotidiana, respetando a mi hija o a mi hijo, según las identidades que tenga, según los gustos que tenga, según la identidad espiritual que tenga, respetando a mi mamá y mi papá y honrando, entendiendo que no me pueden violentar, pero que tienen sus límites conmigo, pero los tengo que honrar. Honrando a mis amigos, en que tienen que respetar mis decisiones si quieren estar a mi lado. Honrando a la sociedad, en que no puede pasar mi límite, no me puede violentar, pero entiendo que existe conmigo. Pero en esa energía es comprender que en este momento hacemos parte de esa acción política que aún así, creamos o no, estamos en la posibilidad grandísima de transformar. ¿Alguna palabra por ahí? Sí, Maura, estaba esperando Cuéntanos. aquí. María del Pilar no puede hablar, pero nos mandó un audio, entonces lo voy a colocar. Espero que me escuchen. Esperen un momentico. Dori, es que como yo no tengo computador y esa tablet no me deja ingresar a hablar, entonces quería decirles que sí, la credibilidad de los sindicatos se ha dañado porque ellos se han vuelto, yo llevo 35 años trabajando en el sector salud y desde ese tiempo estoy afiliada. Inicié en sindistritales y al comienzo pues era muy bien porque ellos oían los problemas de los funcionarios y ayudaban, luchábamos y peleábamos por todo y lográbamos muchas cosas, pero con el pasar del tiempo eso se ha ido deteriorando y cada vez es darle prioridad a mis intereses como sindicato, como directiva del sindicato, y no tengo en cuenta a los funcionarios. Eso hizo que yo me retirara hace algunos años de sindicales, porque vi como uno de los funcionarios, que en ese momento era secretario, firmó en contra del pago de los recargos de los compensatorios a los cuales teníamos derecho los funcionarios por ley. Que nos tocó poner una demanda para que nos pudieran pagar los compensatorios, que en este momento todavía están pagando compensatorios de ese tiempo, pero más adelante volvieron a firmar y hace 2 años nos volvieron en ese momento nos están dando los compensatorios, pero hace 2 años nos daban un compensatorio y nos tocaba devolverlo en tiempo. De eso nos deben 1 año completico de turnos que ahora nos toca demandar para que nos los den como dice la ley. Pero pues no tiene sentido, entonces muchísima gente del hospital me decía a mí, ¿qué sentido tiene, Pilar, estar afiliado a un sindicato, pagar una cuota de afiliación si el sindicato no sirve para nada? Esa es mi intervención. Listo. Muchas gracias, sí, totalmente la razón.
porque es como si ese organismo vivo, es que pensamos los sindicatos, yo sigo como con la imagen del organismo vivo. El sindicato es un organismo vivo, y si ese organismo vivo es egoísta, y su cabeza se vuelve más egoísta, y su cabeza, hablo de sus directivos, ¿no? Se vuelve egoísta y comienza a no escuchar, y comienza a no ser sensible ante lo que le pasa a los otros. Claro, eso es lo que sucede, y ahí es donde nos damos cuenta que el sindicalismo y los movimientos sociales y hasta nuestras propias revoluciones no han caducado, no porque no sean poderosas, sino porque nosotras mismas no hemos sido capaces de comprender que como organismos vivos tenemos que actuar como pensamos, pero en la mayoría de veces los que quienes nos dirigen o asumimos que nos están dirigiendo o las acciones colectivas que terminamos a veces legitimando son acciones colectivas que terminan reproduciendo precisamente valores del patriarcado y del machismo, como el egoísmo y como el no poder escuchar las otras personas. Y bello como lo cuentas. O sea, como una queda como, o sea, ¿es en serio los compensatorios? Que eso está, o sea, y esa es la ironía del hombre más bien, y del ser, porque ese es precisamente el hombre en su poder que considera pues que precisamente las otras personas, bueno, poco, mucho lo necesitan. Muchas gracias por eso. Gracias. Dori, ¿hay alguna otra palabra? No, señor, yo creo que ya son las 10, podemos dar el descanso. Te escucha pasito, estás por allá lejísimo. No, que yo creo que ya podemos ir al descanso si quieres, pero Sí, sí. de cambiar para el descanso les quiero recordar que esta semana es muy importante para nosotros y para nuestras compañeras. Y recordarles lo siguiente. El día miércoles, nuestra compañera Sonia va a hacer el conversatorio Feminismo y Sindicalismos, Retos y Perspectivas. Ese va a ser el miércoles 10 a las 5 p.m. y va a ser transmitido por el Face de la CUT Bogotá con Dinamarca. Igualmente hacemos la invitación porque nuestra compañera Idris va a hacer su conversatorio el jueves 11, 6 de la tarde, y se llama Mujer Migrante, Territorio sin Fronteras. Entonces es un conversatorio muy, muy interesante, y el día viernes 12 a las 8:30 de la mañana tenemos nuestro encuentro que dice Empoderémonos con la palabra. Entonces, esta semana va a estar bien agitada para nosotros. Esperamos de verdad que ustedes ingresen al Face o que ingresen a la plataforma Zoom el día viernes para que podamos participar de estos encuentros, no solamente para aprender de estas conversaciones que son muy interesantes y de los panelistas que allí van a estar, sino también de tener la posibilidad de hacer el acompañamiento a nuestras compañeras en su trabajo de intervención. Entonces, siendo las 10:06, quiero decirles que a las 10:20 nos vemos, o 10:20 nos vemos. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno.